la familia de Dios. Amén. Quiero ir al versículo que hemos estado compartiendo en estos días, particularmente este servidor, y es en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 18, verso 19, como se ha estado tratando en todo este tiempo sobre la familia. Nosotros hemos traído anteriormente un mensaje hablando de los esposos como parte de la familia de Dios. Esto es dentro del tema, la perspectiva bíblica de la familia de Dios, ¿verdad? Ese es el tema, pero ya vimos los esposos como parte de la familia de Dios. En esta noche nosotros vamos a hablar de los hijos ahora, como parte de la familia de Dios. Los hijos como parte de la familia de Dios. En el texto que vamos a considerar, o vamos a leer ahora, y luego pasaremos a otros textos, dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, en el verso 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios de gloria, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da en esta noche de poder estar aquí en tu casa con el propósito de adorarte como tú has permitido que hayamos hecho, elevando cánticos que alaban tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad. Pero ahora te seguimos dando gracias y rogamos, Señor, que tú traigas un mensaje a cada corazón. Quita todo impedimento, todo obstáculo que pueda tener este servidor, pero que sea tu palabra la que llegue y llene la necesidad para la cual tú la has escrito. Amén. Que por medio de tu Espíritu, Señor, tú traigas entendimiento a cada uno de nosotros, sabiduría tuya, oh Señor. Y que si hay alguna persona aquí en esta noche que no te ha conocido, que no ha tenido un encuentro personal contigo, vea la necesidad de Cristo en esta noche. Amén. Trae con tu cuidado a los que no han llegado aún, si vienen de camino, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Los hijos como parte de la familia de Dios. Pero antes, yo quiero hacer un pequeño recuentito muy breve sobre lo que yo terminé diciendo la vez pasada. Miren, estábamos hablando del rol del esposo y el rol de la esposa. Nosotros decimos aquí lo que la palabra de Dios ha establecido. Recuerden que desde el principio hablamos que Dios había establecido dos instituciones en el mundo, dos instituciones. Hablamos de esas instituciones, si alguno recuerda, yo sé que algunos lo notan, pero si alguno recuerda cuáles instituciones eran. El matrimonio y la iglesia. Eso es lo que Dios, vemos en la palabra de Dios del principio establecido. Dios no estableció, mire, en ningún lugar se ve la iglesia tal, la iglesia del nombre tal, el ministerio tal, de eso no se ve, en la Biblia no se ve nada de eso. Pero sí estableció el matrimonio y sí Dios ha instituido la iglesia. Ahora, dijimos, el matrimonio es el núcleo del hogar, ¿sí? Y la iglesia es el núcleo de la sociedad. Entonces, Dios es sabio. Si hay buenos hogares, hogares que hagan conforme a la voluntad de Dios, va a haber buena sociedad, ¿sí o no? Amén. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora, cuando nosotros hablamos del diseño de Dios en todas las cosas, el diseño de Dios para el esposo, el diseño de Dios para la esposa, el rol que debe cumplir cada uno, este mundo está distorsionado. Hoy las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres. Y eso lo ha hecho Dios así, no. Es que el pecado ha hecho que el hombre distorsione lo que Dios hizo bueno desde el principio.
¿verdad? Y vimos ya cómo el hombre hizo hombre y mujer, y ahora aparecen muchísimas cosas. Pero cuando hablamos de los roles y cuando hablamos de lo que Dios ha establecido, yo sé que muchos podrán decir, ay, pero como yo, si para ayudar a mi esposo tengo que trabajar, porque si no, con lo que yo trabajo y los dos trabajamos, es que podemos solventar todos los gastos. Entonces yo no puedo estar en la casa atendiendo a los hijos. Yo tengo que estar ayudando a mi marido fuera del hogar, trabajando. Bueno, eso es lo que está establecido por la distorsión que ha venido en el mundo, pero no es lo que Dios ha diseñado desde el principio. ¿Se entiende? Amén. El hecho de que en este momento hayan divorcios y que ahora se casan 100 y se divorcian 40, no, ya aumentó. Se casan 100 y se divorcian 62. Eso no es culpa de Dios, es culpa del pecado del hombre. Y por eso hay hogares, los tuyos, hogares que se divorcian, y entonces son los tuyos, los míos y los nuestros. Díganme usted todos estos hijos de esta manera. Entonces, quería traer esto para que cuando uno habla en la palabra de Dios y expresa y manifiesta lo que Dios ha establecido desde el principio, hay distorsiones en el mundo hoy, pero no es lo que Dios ha diseñado. ¿Se entendió eso? Amén. Con este preámbulo, entonces, miren, terminamos hablando de la mujer como sujeta voluntaria al marido miren, los esposos, cuando los esposos tienen el vínculo perfecto que es Jesucristo en sus corazones, y vimos ahí cómo cada uno se va acercando, los esposos son conscientes también de que deben ser ejemplo al mundo en pecado. Un matrimonio en Cristo es ejemplo al mundo de pecado, con un testimonio de que Jesucristo es el vínculo que une para siempre. Por eso un matrimonio cristiano, un matrimonio donde Cristo es la cabeza de ese hogar, ellos no piensan en divorcio nunca. ¿Por qué? Porque eso Dios no lo estableció desde el principio. Ellos lo que piensan es que todo lo que hay que hacer es ir delante de Dios por su palabra y ponernos de acuerdo para glorificar su nombre. Amén. A través de la unión. Así es. Mis hermanos y personas que nos visitan, vamos a ver ahora en esta noche los hijos como parte de la familia de Dios. Yo he oído ya varios de los mensajes, el pastor Ariel ha estado trayendo estos mensajes con relación a la crianza, la enseñanza de los hijos, de las esposas también, de los esposos hemos visto, hermanos, pero debemos recalcar bastante sobre esto. Déjenme decirle una cosa. Algunos dirán, bueno, ¿y de qué me servirá a mí oír de la crianza de los hijos si yo no tengo hijos ya? Bueno, pero usted a lo mejor no tiene hijos, pero tiene nietos, lo más probable, sí. O tiene hermanos que tienen hijos, sí o no. O tiene la oportunidad de ir donde un amigo que tiene hijos y puede enseñarle sí o no conforme a la palabra de Dios, sí o no. Es importante. Yo como abuelo me estoy dando gusto ahora oyendo a mis hijos, enseñándoles el temor de Dios, y a veces yo tiro mi canita por abajo y mira, ya tú sabes, de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Entonces miren, vamos a ver en esta noche los hijos como parte de la familia de Dios. Miren, mis hermanos, antes de entrar de lleno, y vamos a ver en primer lugar, el primer punto que vamos a ver, la responsabilidad de los esposos como padres. El primer punto que vamos a ver esta noche. Estamos dentro de los hijos como parte de la familia de Dios, y en primer lugar, la responsabilidad de los esposos como padres. De los esposos como padres. Pero antes, sirviendo de introducción a lo que voy a tratar en esta noche, mire, yo reporté esto en mayo del 2009. Yo recorté esto. Es del periódico El Diario Libre. Y quiero traerlo para que veamos algo de cómo la gente, cómo la psicología moderna, algunos serios, personas serias de la psicología moderna, sin tener en cuenta a Dios y sin mencionar a Dios, dicen cómo debe ser realmente la crianza de los hijos. ¿Y por qué muchos problemas hoy hay en la sociedad? Porque en el núcleo familiar no se dirige
conforme a Dios, sino conforme a la mayoría del mundo. Aquí hay una psicóloga que habla, dice, el reto de ser una madre con muchos roles. Está diciendo ella, ¿verdad? Los hijos son los más perjudicados con la falta de tiempo de madres con papeles múltiples de la sociedad actual, pues no tienen una figura que les dé la supervisión requerida, mírenlo ahí, en su proceso de crecimiento. Sostiene la psicóloga, no voy a decir el nombre, ¿verdad? No es necesario, pero fíjense, ella comienza a analizar. La psicóloga considera que el principal desafío de ser madre en la sociedad actual es enfrentar de manera funcional y armoniosa los diferentes papeles que desempeñan las mujeres. Y sigue diciendo, la mujer de hoy es profesional, ama de casa, madre de sus hijos, esposa, compañera de trabajo, hija, hermana, ciudadana, puede ser una ejecutiva o una obrera, en fin, tiene múltiples roles que son más inciertos que antes, dice la psicóloga. No está hablando de Cristo nada aquí, de Dios, ¿verdad? Pero ella reconoce que son inciertos, a eso es que voy. Indica que cuando la sociedad era machista, miren ahora, los papeles estaban más definidos. El hombre salía a trabajar y era el que proveía todo. Y el de la mujer era quedarse en la casa al cuidado de los hijos y el hogar. Ya no es así. Hay hombres que se dedican a la casa, cambian pañales, cocinan, es decir, se pueden invertir las funciones. Y esto es distorsión. Lo está diciendo una psicóloga y no está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque reconocen, tienen que reconocer. Los psicólogos modernos tienen que reconocer que la sociedad de hoy está así. ¿Por qué? Porque han distorsionado lo que Dios estableció desde el principio. Voy a seguir en algunos puntitos hablando algo sobre esto. Pero miren, la responsabilidad entonces de los padres hoy. En primer lugar, de los esposos como padres, deben criar a los hijos conforme al vínculo que los une. Recuerden que hablamos que el vínculo que debe unir un matrimonio de Dios, es Jesucristo. Así cada padre, cada madre en Cristo debe enseñar que el vínculo de ellos es Jesucristo, y esto debe ser prioritario en la enseñanza de sus hijos. Pero ¿cómo pueden enseñar a los padres a sus hijos que Jesucristo es el vínculo perfecto? Bueno, los padres deben dar ejemplo de eso. Los niños, oigan bien, los niños verán primero al Dios que los padres vivan. ¿Se dan cuenta de eso? Los niños van a ver al Dios que los padres vivan antes que al Dios que les enseñemos. Usted le puede enseñar de Dios a un niño, pero si el niño no ve que usted vive conforme a lo que usted le está enseñando, él va a decir otra cosa y va a pensar otra cosa. Y vamos a ver más adelante qué sucede con el niño cuando ellos no ven eso en el hogar. Un niño aprende lo que vive. ¿Se dan cuenta? Si el niño vive bajo críticas, ¿qué será? ¿Será un criticón? ¿Sí o no? Si el niño vive oyendo malas palabras en el hogar, ¿qué usted cree que va a salir del niño cuando salga a hablar por ahí? Así va a ser también. Si el niño ve que hay maltratos en el hogar, ¿qué va a ver? ¿Qué va a hacer el niño? Miren, observen a los niños cuando estén jugando con muñequitos, que uno se da cuenta, o con muñequitas, las hembritas, y los niños jugando con... Si usted le ve violencia, mucha violencia, es una indicación, algo está sucediendo. Verifique a ver dónde está viendo eso. Entonces, deben criar a los hijos conforme al vínculo que los une. Si el vínculo es Jesucristo, ellos deben ver a Jesucristo en la unión padre y madre. Y por la palabra enseñarles quién es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? En segundo lugar, los padres deben entender que los hijos son una bendición
en vez de una carga. ¿Se dan cuenta? Los padres deben entender que los hijos son una bendición en vez de una carga. Mire, en Génesis capítulo 4, mire lo que dijo la primera mujer que tuvo hijos en este mundo. Y esa mujer, mire cómo dice. Muchos saben cuál es esa mujer, ¿verdad? No hay que decir. Pues, esta mujer dijo, dice capítulo 4, dice, verso 1, conoció a Adán. Conocer significa tener ya relaciones con ella, ¿verdad? Esa es la palabra aquí hebrea que se usa. Conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Oiga bien, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa palabra adquirir significa que Dios, en su bondad, porque Él dijo que lo hizo bueno todo, y así como Dios permitió que sea el hombre y la mujer que fructifiquen la tierra, da al hombre y a la mujer un hijo, una vida para que la administre. La palabra adquirir aquí es para que yo la administre. Pero esa vida, ¿a quién pertenece? A Dios. Por eso es que una madre puede dar a luz un hijo, pero no debe matarlo. ¿Se dan cuenta? Porque esa vida pertenece a Dios. ¿Quién la dio? Por voluntad de Dios ha adquirido varón. La responsabilidad de los padres comienza desde que tienen relaciones, no desde que nace el bebé. Cuando un hombre y una mujer se unen para tener relaciones sexuales, desde ahí comienza la responsabilidad de padre y madre. No desde que nace el niño, es desde ahí. Por eso es que una persona, un hombre, debe pensar muy bien cuando vaya a tener relaciones con una mujer. ¿Por qué? Porque debe ser responsable. Y si todavía un hombre no sabe qué va a estudiar, como vemos ahí un jovencito de 16 años no sabe ni siquiera qué va a estudiar, ¿cómo se puede hacer responsable de una familia ya? Y una niña que tiene 12 años, como vi una por ahí, cuidado, una de 9 en Colombia, de 9 años, con una barriga ya. ¿Usted cree que eso va a salir algo bueno de allí? Pues tiene que salir un problema, un monstruo lo más probable, un montrico. La responsabilidad comienza desde que tienen relaciones, no desde que nace el bebé. Cuando los padres ven los hijos como carga, esto trae problemas en la crianza y en la relación de esposo. Imagínate tú esa niña de 9 años que está jugando con muñecas y con muñequitos y ahora va a tener que amamantar un bebé. Pero eso es algo que ella no puede, su mente no está diseñado para eso, ni todo su cuerpo tampoco. ¿Qué será de ese niño? ¿Va a sufrir? ¿Va a tener problemas ese niño? ¿Sí o no? Esa es la realidad, pero eso está sucediendo en el mundo. Al tener los hijos se está cumpliendo con el mandato de crecer y multiplicar, que es el único que la humanidad cumple con gusto. Eso lo vimos al principio, ¿verdad? Ese mandato de Dios lo cumple todo el mundo con gusto. Ahí sí todo el mundo lo cumple. Tercero, no solamente los padres deben entender que los hijos son una bendición, ¿no? Pero también los padres deben enseñar a sus hijos todo el consejo de Dios. Debemos enseñarles el vínculo perfecto, lo repetimos, Jesucristo. Los niños no nacen con una naturaleza que busca a Dios. Al contrario, nacen con la naturaleza depravada, naturaleza pecaminosa. Solo que los niños no tienen conciencia de ello. A los musulmanes sí, ellos dicen que los niños nacen buscando a Dios. Oh sí, a ellos les conviene eso. Pero vemos por la Biblia, no, ningún niño nace buscando lo bueno, porque un niño nace con una naturaleza pecaminosa. Mire, su padre, lo voy a decir ahora porque su papá lo mencionó el otro día, Ariel, el pastor Ariel mencionó a Ariel David. Yo tenía aquí, miren, en lo que yo escribí, tenía de que un niño nace con esa naturaleza pecaminosa, y yo tenía aquí, ejemplo, Ariel David.
No porque Ariel David sea malo, porque yo nací así también. Y todos en este mundo nacemos así. Ahora, si no es así, o el que no crea que es así, vamos a poner 2 niñitos de 9 meses sentados ahí, que estén bien, ¿verdad? Y déle un bolón un chupete a uno, y que lo huela el otro nada más, pero se lo da a uno nada más. Y póngalo cerca, a ver qué sucede. Si tiene dientecitos ya, mire, esos dientecitos le van a pegar al otro porque lo va a querer quitar. ¿Y quién le enseña eso? ¿Los padres? No, nace con eso. ¿Sí o no? Ariel David era el asunto que él tenía con la leche y todo, y la situación en ese tiempo. Yo recuerdo porque nosotros estamos viviendo eso y orando por eso también. Entonces, era eso la situación, ¿verdad? De este ejemplo en este caso. Pues Romanos capítulo 5, verso 12, dice la palabra de Dios así. Fíjense, Romanos 5, 12. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo hablando, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, es decir, la separación hacia Dios. Tan pronto el hombre pecó, ya se separó de Dios. Se separó. Que eso significa muerte. Muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, su alma se desprende del cuerpo. Separación. Así la muerte pasó a todos los hombres, cuando la palabra hombre aquí significa humanidad. No significa hombre, macho, masculino, varón, sino humanidad. Por cuanto todos pecaron. Es decir, yo nací con la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Yo tengo la culpa de eso. Yo quise nacer así. No, pero nací así. Y entonces estamos todos perdidos. Ay, entonces si yo no tengo culpa, ¿cómo puedo pagar el pecado? No, por eso vino Cristo y murió por ti. Amén. Para resarcir eso. De hecho, dice, el segundo Adán, dice la palabra, lo dice Pablo por otro lado. Aquí mismo lo dice, en esta misma porción, ahí mismo lo va diciendo. El segundo Adán, ¿quién? Jesucristo. Cristo vino a morir en la cruz para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvados hoy. Entonces, deben enseñar a sus hijos todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es su palabra. Amén. No hay libros, ningún libro sabio en este mundo que pueda dar al niño lo que el niño necesita para ser un niño de Dios, un niño obediente, un niño cuya alma vaya a estar al lado del Señor, así como queremos nosotros que nuestros hijos estén al lado del Señor, ¿verdad? Entonces, deben enseñar todo el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo enseñarles? ¿Cómo debemos enseñarles? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Cómo nosotros debemos enseñar? El otro día se habló de eso. Yo quiero volver a tomar esta parte, capítulo 6, Efesios capítulo 6. ¿Cómo debemos enseñarle todo el consejo de Dios? El apóstol Pablo nos da algunas recomendaciones aquí. Dice la palabra de Dios: a los hijos está hablando aquí en el verso 1. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Eso debemos enseñarle a los hijos, que dice Dios que ellos deben hacer, ¿verdad que sí? Y honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora dice, dice el Señor, dice el apóstol Pablo a los padres ahora, ¿verdad? ¿Cómo deben enseñarles? Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A vosotros padres. Mire, un niño para caminar necesita 9, 10 meses. Yo creo que Ariel caminó de 10 meses, me parece, o 10 meses, comenzó a dar pasos. Pero mi hermano, un caballito nace y en 40 minutos, ustedes que saben de caballo, ¿qué tiempo dura un caballito de que nace para caminar?
Hora, 2 horas, pongámosle, va caminando el caballito ahí dando pasos, ¿verdad? Medio. Fíjense, ¿saben qué es lo que estamos diciendo? Que el caballito no necesita mucho, nada más que los primeros tiempos, para que estar al lado de su mamá y todo eso, pero dentro de poco va a estar buscándoselo. Pero un niñito no. Un niñito lo menos que necesita para poder subsistir es durar 3, 4 años con alguien que le indique sí o no, porque por sí mismo no podría subsistir. Por eso es que el Señor ha establecido que alguien esté frente al niño todo el tiempo. Solo el pastor dijo amén. Amén. Yo sé que algunos lo dijeron bajito. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos, ¿qué significa criarlos? Bueno, criarlos significa un proceso constante y consistente, dinámico. Oiga, criarlo, esa palabra aquí significa proceso constante, consistente y dinámico. En Europa, en muchos países de Europa, a los niños le llaman cría. Mira la cría. ¿Por qué? Porque esa palabra viene de que alguien tiene que estar constantemente con él. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros, como sus hijos? Dios está constantemente con nosotros. Por medio de su Espíritu, ¿sí o no? Y su palabra. Eso debemos hacer con nuestros hijos. Ahora, vemos aquí que la palabra dice, criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Y dice que no provoquéis, dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y tenemos que detenernos un momentito ahí. Porque si queremos criar a nuestros hijos conforme a todo el consejo de Dios, a su palabra, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque recuerden, el niño va a aprender, ¿sabe qué? Por lo que él vea y oiga de usted, como padre y como madre, antes de lo que usted le enseñe y le lea. Sí, los niños oyen todos los cuentos y creen muchos cuentos, pero los niños se dan cuenta de muchas cosas también. Y se lo van a reclamar. Hace poco oí una joven, esa joven tiene que tener como 28 años, de malcriada ahí, voceando muchas cosas. Tuvo una hija, no debió haberla tenido, la tuvo como tienen muchos, ¿verdad? De la manera inapropiada que la tuvo. Y estaba vociferando muchas cosas. Y la mamá le llama la atención desde abajo. Mira, que tal cosa, no hable de eso, diciendo que va a matar a la hija, que todo, que eso. Y la mamá diciendo, no hables tú, que tú eres el que la culpable de hace 20 años, tú hiciste esto y esto. Le decía la muchacha a la mamá. ¿Sabe lo que le está diciendo? Hace 20 años tú fuiste la culpable porque hiciste esto malo y esto. Mis hermanos y personas que nos visitan, el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos criar a nuestros hijos y no provocar a ira a nuestros hijos. Entonces, los padres provocan a ira a los hijos. ¿Cuándo? En primer lugar, los padres provocan a ira a los hijos. ¿Cuándo? En primer lugar, cuando ellos no son honestos unos con otros, son hipócritas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Cuando ellos no son honestos unos con otros, son hipócritas. Padres que viven peleándose, maltratándose, maldiciendo y pretenden que sus hijos sean lo contrario. Así también cuando los padres quieren enseñar a un Dios que ellos no viven, porque tienen doble cara. Mire, el Señor fue muy fuerte y la palabra es muy fuerte con todos aquellos que
que quieren aparentar una cosa. Él le dice, miren, Mateo capítulo 7, miren lo que le dice a personas que lo llamaban Señor. Personas que le llamaban Señor. Dice aquí la palabra de Dios, capítulo 7 de Mateo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues, mira ahora como él dice, ¿cómo ustedes no son hipócritas conmigo? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. Entonces dice, ¿cómo le comparará a un hombre, verdad, sabio? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que oigamos solamente su palabra, ni que nuestros hijos oigan su palabra, sino que las hagamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en el capítulo 15, rápidamente dice aquí también, dice, en el verso 8 dice, mencionando a Isaías, el propio Señor aquí menciona a Isaías, hablando del pueblo de Israel en aquel tiempo, como pueblo de Dios y como hijos de Dios, dice, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que Dios es el Dios nuestro si ese Dios está lejos de nosotros? Y no nos ve orando, no nos ve actuando conforme a la palabra de Dios, no nos ven haciendo eso. Ellos van a decir, Sweepy, ¿verdad? Mira, ahora viene a hablarme de Dios. Eso provoca ira a los hijos, ¿sabían? Eso provoca ira a los hijos. Segundo, dentro de esto, no provoquéis a ira a nuestros hijos. Primero vimos cuando ellos, los padres, no son honestos unos con otros, son hipócritas. Segundo, cuando los padres exasperan a los hijos. Vamos a Colosenses, capítulo 3. El propio apóstol Pablo, a esta iglesia de Colosas también, les está recalcando, porque se ve que esto estaba sucediendo, ¿verdad? Estas iglesias estaban teniendo este tipo de problemas porque había hijos ahí, había muchachitos, y tenía que estar enseñando, ¿sí o no?, a los niños, y él estaba enseñándoles a los hermanos, al núcleo familiar, de cómo deben enseñar a sus hijos. Y aquí dice en el 3:21, dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Oiga, los padres tenemos una responsabilidad de no desalentar a nuestros hijos. Hay padres que nunca ven lo que los hijos hacen bien. Desalientan a los hijos. Los manipulan al extremo de neutralizarles la personalidad del niño o de la niña. Porque hay padres que se pasan de estrictos y lo que hacen es daño. Por eso debe haber un balance. Y ese balance lo da Dios. Amén. Cuando hay sabiduría, ¿verdad?, en la enseñanza. Los niños deben aprender a tener sus propias responsabilidades, ser independientes, a veces, ¿verdad? A veces. A tomar decisiones. Tienen que aprender a tomar decisiones. Y uno, estar con ellos ahí al lado. Deben aprender a lidiar en situaciones difíciles, pero uno al lado ahí, ¿verdad? En situaciones que se presenten. Con los padres cerca, en amor y con ternura. Hay, por ejemplo, situaciones en que el niño no es que se clave ni se dé un golpe grande, pero sí, por ejemplo, hay situaciones que el niño debe experimentar algunas cositas. Yo no digo como mi hijo Ariel, bueno, el pastor Ariel, ¿verdad? Que le metió
No, fuiste tú, Alejandro. Si no fuiste tú, perdóname, pero uno de los dos le metió un pincho a un... Le metió un pincho a un toma corriente. Mis hermanos, tuvimos que ponerle entonces después, ¿verdad?, a todos los toma corriente, buscar que venden eso, ¿verdad? Que sí, para taparlos. Pero después que le pasó eso, más nunca le puso ni siquiera cerca a un... Mis hermanos, los padres esperan a los hijos, ¿verdad?, cuando a veces les exigen más de lo que deben exigirle. Y no le enseñan a los hijos con ternura como deben enseñarle. En tercer lugar, los padres esperan a los hijos por una disciplina excesiva. Una disciplina excesiva. La disciplina comprende 4 cosas. Y el pastor lo mencionó el otro día, parte de ellas. 4 cosas comprende una disciplina. La gente cree, y el pastor lo dijo ese día, que disciplina es golpe, pela, y ya, castigo de una vez. No. Por ejemplo, se habla de la disciplina del deporte. Eso no es pela. Eso no es la disciplina del deporte. Está la disciplina en el ejército. Eso no es pela ni nada de eso. Está la disciplina en muchas áreas. Disciplina no es lo que mucha gente entiende. La disciplina engloba muchas cosas, engloba varias partes. Y yo tengo 4 aquí, de las que son. Disciplina es, primero, enseñanza. Disciplina es enseñanza, instrucción, amonestación y corrección. En ese mismo orden. El hermano Andrea, que sabe, ha estudiado eso, me está confirmando, ¿verdad? Qué bueno. Que esas son la enseñanza primero, la instrucción, la amonestación y corrección. Y rápidamente, fíjese, se le enseña a un niño cómo hacer las cosas, pero se le enseña cómo, verbalmente, es decir, por palabras. La instrucción, ¿qué es? ¿Tú viste lo que yo te dije? Ven a ver cómo se hace. Esa es la instrucción. Amonestación, hey, le dije cómo era, no lo está haciendo bien, tiene que hacerlo así. Amonestación. Corrección, no lo hiciste así, pues entonces tiene ahora o castigo o tiene algo porque no lo hiciste como es. Ven los 4 pasos. Miren, muchos padres ponen tantas metas y reglas que los hijos ni los mismos padres pueden realizar, y esto provoca ira a los hijos. Muchos padres ponen tantas metas y reglas que los niños no pueden realizar, y eso les trae a los hijos, les trae ira. Provoca en los hijos exasperación y malcriadeza. Bien, vamos con las enseñanzas, las reglas, las enseñanzas de los hijos, las reglas. Las reglas en los hijos deben ser claras, precisas y alcanzables. Claras, precisas y alcanzables. Una cosa muy importante, los padres deben ponerse de acuerdo. Oigan bien, los padres deben ponerse de acuerdo para imponer disciplina a sus hijos. Si no, esto provoca motivos de desobediencia en ellos. Porque en incertidumbre, uno me dice una cosa y otro me dice otra. Y déjeme decirle, el niño va a procurar salirse con la suya, ¿sí o no? Y no diga que él no sabe. ¿Y por qué un niño? ¿Usted sabe por qué a un niño le da una nalgada cuando nace? Para que respete desde ahí ya. Usted no ha visto un niño lindísimo, un bebecito, de comérselo. ¿Y por qué no me lo comí cuando tiene 12 años, ya 13? Y usted lo ve que está acostado
está abrigadito bien, ha comido bien, pasó la mañana y la tarde entera con la mamá en los brazos, y cuando lo pone en la cuna comienza a llorar. Ajá. Y de que la mamá viene rápido, lo levanta y se calla de una vez. ¿Saben lo que significa eso? Manipulación, lo dijo primero. ¿Y quién le enseñó manipulación a un niño de 9 meses, señores? Pero eso hacen. Solo que hay que tener mucho amor para darle su besito y todo, pero dejarlo en la cuna. Las madres dicen que es así, ¿verdad? Que es así. Duele, porque a veces hay que pasarse 3 noches sin dormir. Pero al final el resultado es provechoso, porque aprenden. ¿Ven? Entonces, miren eso, el papá le pone un castigo. Miren un ejemplo de cómo cuando los padres no están de acuerdo, el papá le pone un castigo y la mamá se lo quita a escondida o sin el consentimiento del papá. Ahí va a haber un problema. Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 1. Dice en el verso 8, Proverbios 1:8. Aquí vemos en la palabra de Dios los padres interactuando en la enseñanza de los hijos. Los dos. ¿Ven? Los dos. Observen. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Ven lo que dice? El padre, oye, hijo mío, la instrucción, el padre pone las reglas, enseña, instruye el padre, el papá. ¿Y qué dice? La madre dirige al hijo a obedecer las reglas y enseñanzas del padre. Se supone que en este hogar es un hogar cristiano donde el papá está en el trabajo y la mamá está en la casa cuidando a los hijos, enseñando, dirigiendo a los niños. ¿Para qué? Para que hagan conforme a la instrucción de su padre, que la instrucción debe ser la instrucción de Dios. Ven. Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección. El papá dice, mira, no vas a salir hoy a montar bicicleta porque te portaste mal y todo, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá? A la mamá le duele, a la madre le duele. Lo tuvo 9 meses en el vientre. Le debe doler más, ¿cierto? Pero debe ser madre bíblica, que con amor y ternura ayude al padre, siempre y cuando sea, ¿verdad?, adecuado, como debe ser, ¿verdad? No, mi hijo, tú no debes salir porque tu padre te dijo, y tú sabes por qué. Tú no debes salir. Eso es así. ¿Sí? Por la disciplina excesiva. Hay que ser equilibrado en la disciplina para que esto no traiga ira en los niños. ¿Qué otra cosa? Provoca ira a los hijos la falta de afecto a los hijos también. Falta de afecto. Muchas veces, cuando los hijos no ven los afectos de los padres, primero entre sí como esposos, no ven los afectos entre sí como esposos. Los niños deben ver a los padres con afectos, que se aman, ¿verdad? Y los abrazos, palabras de aliento, palabras bonitas. Cuando los niños no ven eso, provoca desaliento, provoca incertidumbre en ellos. Así como la falta de afecto. Muchos padres creen que los afectos significan regalos. Hay muchos padres que creen que los afectos son, mira, te traje el camión, mira, te traje esto, te traje tal cosa, te traje... creen que eso es. Pero lo más importante son que, ¿sabe qué? Muchas veces lo más importante, el abrazo,
los besos, las palabras de aliento y calidad de tiempo con ellos. Calidad de tiempo con ellos. Compartir juntos, juegos. Yo sé, es difícil. Mi hijo Ariel no ha pasado por esto desde que comenzó, ¿verdad?, el Señor en su gracia. Él está criando ya en un hogar, ya conociendo al Señor. Es una bendición. Nosotros tuvimos hijos sin haber conocido al Señor todavía, cuando ellos nacieron los dos. Pero el Señor en su gracia, y no soy ejemplo, pero permitió que yo entendiera esto, aún sin haber todavía conocido al Señor. Y yo llegaba a mi trabajo, me quitaba el saco, siempre tenía que trabajar me quitaba el saco, y yo me tiraba en la cama con ellos ahí en la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5. Un soufflé, ¿cómo el soufflé era? Lo cogía por la cabeza, pues lo tiraba, te derrumbé, todo tiraba yo ahí. En lucha libre, la World Federation, ellos qué eran en ese tiempo, venga. Y yo gozaba con mis hijos ahí en ese momento, habiendo llegado cansado, con la cabeza así de número, porque era número y cosas. Pero eso era un relax, porque, bien, mis hermanos, los padres deben compartir con sus hijos tiempo, calidad, compartir con ellos. Así también hay que tener cuidado, los padres deben cuidarse, cuando tienen más de un hijo, de no hacer distinción en ellos. No hacer distinción. Si hay afecto a uno, tiene que ser recíproco, igual al otro. Tienen que tener mucho cuidado. Bien, vamos con la amonestación ahora. La amonestación a los hijos. Los padres deben amonestar a sus hijos en el Señor. Amonestarlos en el Señor. Esto no quiere decir que deben obligar a sus hijos a ser creyentes. Oigan bien. Miren, en la iglesia hay muchos hijos obedientes, pero no creyentes. Lamentablemente. Hay muchos hijos obedientes a los padres, pero no creyentes. Y esto hay que tener cuidado. Amonestarles en el Señor implica que ellos deben entender que cuando desobedecen es a Dios a quien ofenden y no solamente a mamá o a papá. Cuando se les amonesta, ellos tienen que entender que cuando hacen algo a quien ofenden es a Dios. Porque Dios es el que nos dirige a nosotros, si somos una familia en Cristo. Tenemos el caso de José, pero en Génesis capítulo 39, en el verso 9, en la última parte, dice que cuando José, ¿verdad? José se presentó a la esposa de Potifar, y se le presentó y pasó lo que pasó y él tuvo que salir huyendo de ella. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dijo José. ¿Por qué? Porque sabía que estaba delante de Dios primero, aunque no estuviera Potifar ahí ni más nadie, solamente ellos dos, pero Dios estaba ahí. Amén. Entonces los hijos deben entender que cuando ellos hacen algo, ¿verdad?, ellos lo están haciendo delante de Dios. Deben ser enseñados que su desobediencia es producto de su pecaminosidad y que por esta condición de pecado Cristo murió en la cruz y que necesitan arrepentirse para ser perdonados por Dios. Amén. No por papi y por mami, no nada más, sino por Dios primero. Amén. Cuando los hijos temen a Dios, a los padres les es más fácil dirigirlos, les es más fácil enseñarlos, ¿sí o no? Amén. Los padres deben ir al corazón de sus hijos por la palabra, no concentrarse solo en la conducta, en una conducta determinada, sino en el origen de esa conducta. Oiga bien, creo que el pastor lo mencionó el otro día y se dijo aquí, yo lo he oído. No solamente en una conducta determinada, sino el origen de esa conducta. Y tengo un ejemplo. Un hermanito tiene muchos juguetes, ¿verdad? Y le arranca el juguete al del otro hermanito. Muchos padres muchas veces lo que hacen es, pero tú tienes que compartir con tu hermanito los juguetes.
Si él te lo quita, tú tienes que compartirlo. Eso es lo que le dicen al otro, al que es dueño del juguete. No, mis hermanos, eso no es lo primero que hay que enseñarle al niño, no. Hay que enseñarle al niño que tiene muchos juguetes y le quita al otro, que eso es egoísmo. Esa es la conducta mala, es egoísmo. Tú le estás quitando el juguete al otro. Tú tienes muchos juguetes. Ahora sí, se les enseña a compartir a los otros, se les enseña a compartir, pero dentro del respeto y el amor los unos con los otros. Ese niño debe respetar al otro. Tú tienes tus juguetes, tú no debes ser egoísta. Ese es el origen, el egoísmo. No es la conducta en sí, el egoísmo es el problema. ¿Se dan cuenta dónde estamos? Y por eso nosotros entonces tenemos que cuidar en esto. De dónde vamos a corregir y dónde que vamos a hablar con nuestros hijos. Ahora, un último ya, la corrección de los hijos. Hablamos de la instrucción, primero de la enseñanza, la instrucción, la amonestación y luego ahora la corrección de los hijos. Bueno, los hijos deben ser corregidos, lo que implica emplear los medios coercitivos para mover la voluntad de los hijos a la obediencia. Ustedes han visto ahora la palabra coerción ahora en la justicia. La coerción es: te vamos a imponer pena porque tú debes cumplir una pena porque hiciste algo malo. Entonces, con los hijos, ellos tienen que tener medios coercitivos para llevarlos su voluntad a la obediencia, aún desde la temprana edad. Proverbios. Recuerden, el niño nace y le dan su nalgada de una vez, pero claro, eso sabemos que es para que no se queden pegados, como dicen, sino que griten de una vez. Pero miren, en Proverbios, capítulo 13. Miren estos medios, dice la palabra de Dios, un medio que dice aquí, capítulo 13, Proverbios, verso 24, dice, 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Se ha mencionado aquí bastante, ¿verdad? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La palabra castigo aquí, el que tiene castigo, sabe que es la misma raíz. Oiga bien, el que detiene el castigo, la palabra castigo aquí es la misma raíz de esta palabra. Miren ahora, busquemos Proverbios 22:15. Mire la raíz, es lo mismo que significa. Aquí lo dice de esta forma, castigo, aquí lo dice de esta manera. 22:15, mire lo que dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Saben qué? Cuando dice aquí, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara, la palabra vara es la misma raíz de la palabra castigo aquí en el verso 24 del capítulo 13. Creo que una Biblia lo dice, hay una Biblia que dice, el que detiene la vara, en el capítulo 13, verso 24, hay una Biblia que dice, el que detiene la vara a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde el principio lo corrige. Y la palabra vara en sí no es simbólico. ¿Saben lo que significa la palabra vara en ambos sitios, en otros lugares donde aparece en la palabra de Dios? En este contexto significa corteza de árbol. La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la corteza de árbol lo dejará de él. ¿Saben lo que eso es? Eso se usa todavía en esos lugares. Es un fuete que se sacaba de la corteza yo creo que de esa fruta que hay ahí, ¿cómo se llama? De guayaba. Eso hace un palito, eso hace un fuete. Ahora, uno hace su tablita bien lijadita y todo, ¿verdad? Bueno, algunos padres en los tiempos, nuestros ancestros utilizaban el cuero en las correas, ¿verdad que sí? Que todavía se usa.
Hermanos, esa tablita usted la coge con mucho cariño. Yo recuerdo que eso lo aprendimos. Amor y verdad. Amor de este lado y verdad de este lado. ¿Con cuál te doy? Cuando lo necesitan. Mis hermanos, recordemos que debe hacerse con amor. No debemos ser dogmáticos en el sentido del material, si es de madera o si es de cuero, pero debemos hacerlo. Lo más importante es hacerlo con amor y sin ira. Con amor y sin ira. Recordemos que es para corregir, no es para dañarlos. Y, en último, cuando un niño es enseñado en el temor de Dios y es enseñado que Jesucristo es el vínculo, entonces se da lo que se llama la autodisciplina. Es lograr que el niño vaya aprendiendo a obedecer aunque no estén papi o mami presentes, porque es delante del Señor que lo hacen. Hay dos clases: la disciplina impuesta mientras están pequeños y la autodisciplina cuando están grandes. Es esto, mire. Déjalo, sí, déjalo. Miren. Miren. Esto sería así, cuando nosotros en el Señor enseñamos a nuestros hijos con la palabra de Dios, quién es el vínculo de Jesucristo, y les enseñamos todo el consejo de Dios, y lo hacemos como hemos visto, con amor, con sabiduría de Dios, constante, dinámico, todo el tiempo. Se sufre, pero se logran los beneficios de Dios. Mire lo que sucede. No está derecha, no se preocupe. Esto sería el resultado, cómo debiera ser la disciplina. Disciplina impuesta. Arriba. Y abajo, autodisciplina. A los 5 años, ¿cómo vemos nosotros aquí? La disciplina es mayor, digo, la disciplina impuesta, es decir, hay que irle enseñando, ¿verdad? Es mayor, mira ahí. Mire cómo va. Todo eso de la raya para arriba, hay que irle enseñando, ¿verdad? A los 5 años. Luego 10 años, aquí tenemos 10 años. Ya la disciplina es menos, ¿verdad? Debe ir disminuyendo. Pero ustedes dan cuenta que la disciplina impuesta, la autodisciplina, debe ir en aumento. La disciplina impuesta debe ir disminuyendo. ¿Te están llevando? La parte de arriba impuesto debe ir disminuyendo según los años. La de abajo debe ir aumentando según los años. 15. Va disminuyendo aquí arriba. ¿Ven? Va disminuyendo. Y va aumentando aquí abajo. Y cuando llega a los 20, ¿por qué a los 20? Bueno, los 20 ya son hombrecitos, mujercitas, ya se supone que ya de ahí, de los 15 en adelante, fíjense cómo debe ir ya disminuyendo, y ya de ahí disminuye completamente y ya aumenta completamente la disciplina, la autodisciplina. Ahí hay descanso en el Señor y gozo en Él. Amén. Pero cuando no se hace conforme a todo el consejo de Dios, todavía aquí va a haber problemas y seguirá habiendo problemas más allá todavía. Que el Señor le bendiga. Amén.